Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 30 de Teología Moral Especial. Recordemos que estamos ya en temas específicos de moral. Vamos a hacer una diversidad de temas, así como para agilizar un poco, porque es tan larga la, el programa de estos temas teológicos y morales, que los seminarios, las universidades utilizan hasta 3 años para dar completa la asignatura de teología moral. Hay morales fundamentales, hasta 3 morales fundamentales por semestre. Hay 3 o 4 morales especiales, otros 3, 4 semestres. Eso significa que son más de 3 años de formación. Entonces no podemos nosotros extendernos, sino que darles ideas específicas, concretas, para la investigación posterior de ustedes. Hagamos oración con el Salmo 25. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mírame y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Aleja la angustia de mi corazón, sácame de mis sufrimientos. Mira mi aflicción y mis penas, y borra todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, y con qué furor me odian. Protege mi vida y líbrame. No quede yo defraudado por haber confiado en ti. La integridad y la rectitud me protegerán, porque espero en ti, Señor. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos reflexionando sobre la moral sexual y el matrimonio, y también el magisterio de la Iglesia, este magisterio católico, sobre materias concretas de moral. Por ejemplo, la castidad, que hemos estado reflexionando un poco sobre esta virtud. Decíamos que es un don, pero también es una tarea ejercitarnos en la castidad. También decíamos que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. Y por ello es la unidad interior del hombre en su ser corporal y su ser espiritual, una sola cosa, donde el hombre no está dividido con sus sentimientos y sus actitudes, sino que cuerpo y espíritu van a un mismo unísono, ¿verdad? Van unidos. También el magisterio habla sobre la lujuria como antivalor de la castidad, la lujuria. Y dentro de la lujuria también el catecismo te hace una reflexión que es un desorden o un disfrute desordenado del placer sexual. El placer sexual que se desordena moralmente cuando se busca a sí mismo y cuando la relación sexual se aísla de sus propósitos procreativos y unitivos que ha puesto Dios en la mente y en el corazón del hombre.
la unión del hombre y la mujer dentro del matrimonio, que tiene propósitos unitivos, que lo une y lo hace perfecto al hombre y la mujer como pareja, como una sola carne, y también el propósito procreativo y educativo de la prole. Entonces es un gran desorden la lujuria, pues que atenta contra este bien de la sexualidad que Dios ha puesto en el ser humano. Y es un bien porque Dios vio que todo lo que había hecho en el hombre era muy bueno. También la doctrina católica, el magisterio te habla en algunos de estos temas concretos sobre la lujuria, la masturbación, que es un gran desorden moral de la persona. El texto más explícito sobre este problema, sobre la persona humana, lo trata la Congregación para la Doctrina de la Fe, y se reitera que cualquiera que sea el motivo, la masturbación contradice la finalidad propia y fecunda de la sexualidad humana. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de recordar la calificación moral de este acto inmoral de la masturbación, se hace un resumen de los razonamientos de algunos psicólogos y algunos sociólogos que solicitaban esa revisión de esta doctrina católica, y el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe ofrecía, pues en el año 1975, ahí está en internet, algunas indicaciones pastorales, porque los sociólogos y los psicólogos querían que se eliminaran todas estas definiciones fuertes que hace la Iglesia contra este pecado de la lujuria y la masturbación. También la fornicación, que Santo Tomás de Aquino enseña, que dice Santo Tomás que el fornicador peca contra su propio cuerpo, no simplemente por el placer de la fornicación se consume en la carne, lo que también es el caso de la gula en el sexo, y también porque actúa contra el bien de su propio cuerpo. Recuerden que el cuerpo es digno porque es templo del Espíritu Santo, porque hay una excesiva resolución de la mente del hombre y una deshonra excesiva de su propio cuerpo y de la otra persona con la que comete la fornicación. También lo señala el Catecismo en el 2353, que la fornicación es la unión carnal entre un hombre no casado y una mujer no casada. Eso es fornicar, porque cuando los dos están casados con otras parejas, eso ya se llama adulterio. Entonces la fornicación es entre un hombre y una mujer no casados. Y esto es gravemente contrario a la dignidad de las personas y contrario totalmente a la sexualidad humana, porque la sexualidad humana se ordena por su propia naturaleza al bien de los esposos y a la generación y la educación de los hijos. Y cuando un hombre y una mujer no están casados, pues no tienen ni deseo siquiera de proponerse tener hijos. Los rechazan. Entonces hay una violación, un tercer pecado, decía yo, porque es evitar el embarazo de la mujer, y eso también es aborto. Es grave porque es un escándalo, porque es un pecado social, un pecado que se mira, no puede estar oculto, y también porque con la relación sexual y la promoción incluso de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluso de los jóvenes, eso causa entonces la corrupción de la juventud, que también es un pecado grave. También la pornografía la señala el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2354. Y dice el Catecismo que la pornografía consiste en sustraer
de la intimidad de los sujetos, actos sexuales reales o simulados, con el propósito de mostrarlos deliberadamente a terceros, ¿verdad? Esa es la pornografía, ya sea por revistas o por el internet, por la televisión, etcétera. Esta pornografía ofende la castidad, la pureza de la mente, de los ojos, del corazón de los niños y de los jóvenes, porque pervierte esta pornografía, pervierte el acto conyugal, que es un acto santo entre un hombre y una mujer casados por la iglesia, y también pervierten la intimidad que se debe dar entre un esposo y el otro, porque se hace público este acto, principalmente por internet. Entonces pervierte pues la pureza de los esposos y el acto conyugal en sí mismo. Es una grave ofensa, dice el catecismo, la pornografía, a la dignidad de los que en ella participan. Es una ofensa a la propia dignidad de los que hacen la pornografía. Los actores, los distribuidores y el público, pues, que mira esas cosas. Es una ofensa a la propia dignidad de la persona que hacen estos actos, ya que cada uno de estos que participan de la pornografía se convierten en un objeto para el placer y para el beneficio ilícito de otros. La pornografía sumerge a todos los que en ella se involucran, los sumergen en la ilusión de un mundo de fantasía, un mundo falso, y esto es una grave ofensa. Las autoridades civiles deben impedir, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la reproducción y la distribución de material pornográfico. Ciertamente las autoridades de los países andan detrás de todas estas reproductoras de pornografía, pero son tantas y son miles que pienso que no abarcan, pues no terminan de controlar este vicio de la pornografía. Por otro lado, también hay algunos otros temas iluminados por el magisterio católico, por ejemplo, la prostitución, la violación, la homosexualidad, la contracepción. Veamos a ver qué dice sobre, por ejemplo, la prostitución. He tratado este tema en el número 2355 del Catecismo. Y en el Catecismo se recuerda que tal conducta atenta contra la dignidad del hombre. Cuando hago lo de hombre, hablamos del hombre y de la mujer, principalmente la mujer, que es la que se pervierte y se denigra a sí mismo. Ahora bien, dice el Catecismo que peca también quien paga por obtener placer sexual de otro, los hombres que pagan a las mujeres para tener sexo. Aun cuando siempre será un desorden moral grave, algunos factores como la extrema pobreza, el chantaje o la presión externa pueden disminuir la responsabilidad y la culpa. Esto es interesante que lo diga el Catecismo, porque muchas mujeres se meten a la prostitución por chantaje, porque son amenazadas, y también porque en estos casos de la misma pobreza extrema las empuja a buscar la forma de obtener dinero para la alimentación de su familia. Y esto hace, fíjense ustedes, que viendo uno la prostitución en la calle, como cristiano siente pesar por la persona. ¿Qué más Dios, verdad? Cuando una mujer que está en la profunda miseria, que nadie le da trabajo, ¿no? o le puede dar trabajo, nadie le da trabajo, entonces terminan en ese extremo de la indignidad, caer en la prostitución. Pero dice el Catecismo que a veces todos estos factores
pueden disminuir la culpa de estas mujeres en el caso de las más miserables, las más necesitadas, diría yo de alguna manera, ¿verdad? Aunque yo creo que no hay excusa, pues, porque hay tantas formas de ganar dinero. La gente pasa en las calles pidiendo reales, gente joven, en vez de ofrecerse, decir, mire, quiero lavarle la ropa, págueme, tengo hambre, mis hijos no han comido. Yo creo que sería una forma más digna de ganarse el dinero, pues, que buscar la forma más fácil, la prostitución. Aunque no es fácil, estoy claro yo, porque incluso arriesgan su vida, porque hay hombres depravados, degenerados, hay mucho crimen, hay mucho feminicidio, y todo eso son riesgos, pues, que corre la prostitución. Por eso, sin disculpar la gravedad del pecado, la iglesia mira, pues, con preocupación el sufrimiento y los extremos factores que obligan, en el caso de las mujeres, a la prostitución. Otro tema que ilumina también el magisterio católico es la violación. Se entiende, vamos a explicar un poco qué se entiende por violación. La violación se entiende que es el obligar con violencia a una persona a tener una relación sexual. Y esta violación, por ser un acto violento, daña el derecho al respeto y a la integridad moral y física de cada una de las personas, ¿verdad? Porque este daño a la dignidad de la persona, a la integridad física y moral de la persona, deja una secuela en la psicología de la persona que puede durar incluso toda la vida. Y hay muchas depravaciones en futuro a consecuencia de estas violaciones de las niñas y de los niños también. La violación reviste especial gravedad cuando son los padres o los educadores los que violan a sus propios hijos, a sus propios alumnos, y ya no digamos el problema de los abusos y las violaciones dentro de los pastores de la iglesia, ¿verdad? Porque también hay que señalarlo. El Papa Francisco lo ha denunciado también, que hay muchos consagrados, consagradas, sacerdotes, obispos incluso, que violan a los niños. Y el Papa Francisco los llamó traidores con esas palabras, porque traicionan una misión que Cristo les ha puesto en sus manos de salvar esa alma de los niños. Sin embargo, ellos las pervierten. ¿En qué sentido? Porque le dañan su psicología, y en el futuro esas personas tienen un trauma que es imborrable durante toda la vida, y más si lo han ocultado por vergüenza. Esto ocasiona pecado, más bien ocasiona mucho sufrimiento y mucha vergüenza de la víctima. Por supuesto que a estos casos de las violaciones, en el caso de los consagrados en la iglesia, se suma los medios de comunicación que han tergiversado la noticia, han generalizado el mal, diciendo que toda la iglesia es así, pero eso es falso también. Tenemos que estar claros y defender lo que hay que defender. Lo que es indefendible hay que señalarlo, por supuesto, pero lo que hay que defenderlo incluso con la vida. ¿Por qué razón? Porque la iglesia siempre ha sido santa, limpia y pura a través de toda su historia. Que algunas personas, algunos elementos que han dañado la imagen de la iglesia, no significa que toda la iglesia sea un mal o un cáncer para la sociedad, sino que más bien la iglesia es la única puerta de salvación que pueden encontrar incluso esas mismas víctimas de todos estos males, ¿verdad? Aunque sean de la misma iglesia. Por eso es importante
tener una conciencia clara de la verdad. La Iglesia ha denunciado que, por ejemplo, de más de 3.000 casos que se han presentado de violaciones de sacerdotes religiosos, religiosas, obispos que han denunciado más de 3.000 casos, a duras penas se han comprobado como veraces como 30, o sea, no es ni el 10%, ni siquiera el 10% de esas estadísticas que presentan falsas los medios de comunicación, porque ellos están afiliados a las grandes transnacionales que quieren destruir la iglesia. Entonces tenemos que estar claros de eso, que si bien el mal existe, pero dentro de la iglesia es una mínima expresión, pero como es la iglesia, todo el mundo la acusa y le achaca, y no debe ser así. Bien, dos temas más que nos quedan. La homosexualidad, sobre lo que dice el magisterio de la iglesia sobre estas materias concretas de la homosexualidad, y la contraconcepción. La contraconcepción es un tema amplísimo que lo refleja y lo estudia a profundidad el Papa San Juan Pablo II en la Humanae Vitae, más bien el Papa Pablo VI en la Humanae Vitae, pero nosotros vamos a hacer un par de palabras, vamos a decir de cada uno de ellos. Bien, la homosexualidad y el catolicismo. Si bien la Iglesia Católica, siguiendo las normas morales derivadas de su interpretación de la Sagrada Escritura, la Iglesia también, como la Sagrada Escritura, condena los actos homosexuales. Acuérdense que San Pablo lo dirá: ni los homosexuales, ni las prostitutas, ni los ladrones, ni los degenerados van a entrar en el reino de los cielos. En el caso de los homosexuales es una cosa firme, ¿verdad? Condena a la iglesia los actos homosexuales. Y también la iglesia invita a quienes poseen esas tendencias homosexuales, los invita a la continencia, a que ejerciten la virtud de la templanza, o sea, el retenerse, el controlarse. Y también la iglesia solicita para estos casos de homosexualidad, solicita a todos los cristianos a acogerlos con respeto, con compasión y con delicadeza, y ya hemos visto las muestras que nos ha dado Papa Francisco, que ha recibido en audiencias privadas a parejas homosexuales y los ha tratado con toda la dignidad del ser humano, los ha tratado con mucha compasión, mucha delicadeza y con mucho amor de Cristo. Y todo eso, como les repito, los medios de comunicación lo han malentendido y creen pues que el Papa ya va a aprobar la homosexualidad como un derecho humano. Y eso no es posible. El Papa lo recibe como persona humana. El Papa dijo propiamente: yo no los voy a, ¿cómo los voy a condenar yo? Dice el Papa, si son seres humanos. Y entonces ya con eso creen que el Papa va a quitar esta doctrina moral que condena pues el acto homosexual, porque de suyo el acto homosexual es contra la naturaleza de la sexualidad a la que Dios ha llamado al hombre y a la mujer. Bien, el otro tema, el último tema, tendríamos que decirlo porque después quisiera que entráramos al cuidado de la vida en el tema de la bioética, la salud, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el magisterio católico sobre la contracepción, ¿verdad? Y hace referencia al catecismo. El catecismo recuerda que por motivos justificados la pareja podría esparcir la generación de nuevos hijos, ¿verdad? Podría espaciarla, o sea,
extender un poco el espacio entre un hijo y otro. Pero con los valores propiamente morales y orientados por la Iglesia. Porque el catecismo, tras verificar que tal deseo no proviene del egoísmo, más bien de una necesidad incluso económica, una necesidad del sentido de responsabilidad de la paternidad y la maternidad responsable, dice el catecismo que también se podrían, por esta razón, observar momentos de continencia sexual periódica o métodos de regulación que se basen en el autoconocimiento del cuerpo de las personas en los periodos fecundos y en los periodos infecundos, en el caso especial de la mujer. Y todo lo que sea contrario a esto que dice la Iglesia es un grave desorden moral. Porque dice la Iglesia que toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se prolonga como fin o como medio a hacer imposible la creación. Vamos a explicar esto. Esto significa que en el acto sexual existen consecuencias naturales, ¿verdad? Si uno tiene acto sexual, hay unas consecuencias naturales. La primera, las dos son positivas, pero la primera es la unificación de las dos almas del hombre y la mujer en el matrimonio de la Iglesia. La unión de los esposos, así en síntesis es el sacramento del matrimonio. El acto sexual, uno de los primeros fines es la unión de los cónyuges. Un segundo fin del acto conyugal es la procreación de los hijos. Pero si nosotros convertimos el acto sexual como un fin, no como un medio, entonces nosotros cometemos el error de estar imposibilitando de una manera premeditada la procreación de los hijos. O sea, estamos evitando tener hijos. Claro, esto acarrea un sinnúmero de mentalidades para evitar el embarazo de la mujer. Por eso decíamos que el acto conyugal dentro del matrimonio tiene que ser realizado de una manera digna y pura, con este valor de la castidad y de la pureza del acto sexual. Porque resulta pues que dentro del matrimonio el hombre y la mujer quieren tener sexo y no quieren salir embarazados, entonces usan otros medios para evitar el embarazo. Por ejemplo, la eyaculación fuera de la mujer, el sexo oral, el sexo anal, todas estas desviaciones, todas estas aberraciones sexuales para evitar el embarazo. Pero dice la Iglesia que lo que se debe hacer es una profundización en la responsabilidad de la paternidad y la maternidad responsable. Pueden observar o ejercitar la continencia sexual, esto es decir, mira, ahorita que le dije a la mujer, ahorita estoy en periodo fecundo, si tenemos relación sexual voy a quedar embarazada. Entonces es importante conocer, dice la Iglesia, estos métodos de regulación basados en el autoconocimiento de los cuerpos de la mujer en primer caso, para ver en qué momento es fecunda
y en qué momento es infecunda la vitalidad de la maternidad. Esto significa también que la Iglesia para esto ha propuesto lo que podemos llamar nosotros los métodos naturales de contracepción. Pero es que la palabra contracepción dice que estás en contra de la concepción y yo pienso que está mal utilizada la palabra contracepción, o para evitar el embarazo, digámoslo así. ¿Verdad? Hay métodos naturales de regulación de la paternidad y la maternidad. Hay un método natural que es el conocimiento de los periodos fecundos e infecundos de la mujer. Hay métodos de billing, que no es aquí el lugar de explicarlo. Pienso que las pastorales familiares deberían explicarlo a todos los matrimonios, principalmente en las charlas prematrimoniales, para que los esposos o los futuros esposos sepan a lo que van, cuando van a tener relación sexual, cuando la familia es pobre, distanciar la generación de los hijos, espaciar con más participación, espaciar los momentos de tener un hijo y tener el otro, que no sean todos de uno sobre otro. Sale la mujer embarazada, pare, vuelve a salir embarazada, parir. El Papa Francisco dijo una expresión muy natural latinoamericana, dice, ya parecen conejitos las mujeres pariendo y pariendo a cada rato, sin menoscabo del Papa Francisco de querer eliminar la generación de los hijos, la colaboración que tenemos los matrimonios en la obra de la creación del ser humano a la que Dios nos ha llamado como matrimonio, sino que el Papa dice que tenemos que ser responsables, porque hay muchas familias muy pobres que tienen muchos hijos, y yo creo que un poco de diálogo, un poco de preparación, y las parroquias te la dan en todo el mundo, te dan esa formación, que las parejas deberían de buscar pues esos lugares donde hay consejería para poder ser responsable al traer los niños al mundo, sin decir, por supuesto, que no hay que traerlos. Tenemos que tener hijos, los hijos que Dios quiera mandarnos, pero en los casos de muchas dificultades económicas que todo el mundo está viviendo hoy por hoy, yo creo que la Iglesia nos llama a que seamos responsables en el distanciamiento para traer hijos a este mundo, ¿verdad? Porque no podemos nosotros violarle a estos niños, que son seres humanos queridos por Dios, violarles desde antes de su nacimiento sus derechos humanos. Un derecho humano, por ejemplo, que es violado a cada rato, es que en estas relaciones de fornicación, o sea, fuera de matrimonio, estas relaciones de fornicación, por mucha ignorancia, producen o engendran, ¿verdad? Que como una consecuencia del acto sexual engendran hijos, y tenemos muchos niños que tienen solo mamá. El papá fue el que lo engendró y se corrió con toda la cobardía del mundo, con toda la irresponsabilidad de una persona vulgar y degenerada, que no asume pues su responsabilidad con su propio hijo. Y ese negarle a un niño ese derecho de nacer de un papá y de una mamá en matrimonio eclesiástico es un derecho que se le abusa al niño y se le quita ese derecho.
Yo creo que empezando con ese derecho a la vida dentro de un matrimonio, yo creo que ya eso es una gran responsabilidad ante Dios de los hombres, en el caso de los hombres, pero también de las mujeres, porque yo no quiero disculpar a uno y culpar al otro, porque en un acto sexual las dos partes son responsables de ese compromiso, ¿no? De cuidar por la dignidad del niño o la niña que vaya a ser engendrado por un acto sexual y que no sea, por supuesto, pues realizado con irresponsabilidad, sino con toda la responsabilidad del caso. También hay en el catecismo sobre la sexualidad y el matrimonio los numerales del 2360 al 2391 que tratan sobre las dimensiones del amor en el matrimonio y de la sexualidad en el matrimonio. También el catecismo hace una reseña sobre el matrimonio como institución querida por Dios y la vocación cristiana que tiene el matrimonio. La palabra vocación hay que buscarle la amplitud del significado para que podamos entender la vocación cristiana. ¿Y qué cosa es la vocación cristiana? El llamado a la santidad que tenemos todos dentro del sacramento del matrimonio como una institución querida por Dios. También el catecismo señala la monogamia y la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio, porque el amor tiene que ser exclusivo de los esposos y para toda la vida, en fidelidad. También trata, al finalizar el numeral 2381 al 91, sobre la sexualidad y la fecundidad dentro del matrimonio, y por supuesto pues la paternidad responsable, que eso es parte de lo que decíamos anteriormente sobre el tema de saber enfocar la misma relación de amor de los cónyuges en contra de la mal llamada contracepción, ¿verdad? Contra la concepción de los hijos dentro del matrimonio, que lo refiere, les decía yo anteriormente, el Papa San Pablo VI en la Humane Vitae, en el número 14. Valdría la pena estudiar todos estos documentos que señalaba al inicio de esta moral sexual católica y del magisterio de la Iglesia. Valdría la pena que lo tengan al menos como bibliografía para que en la medida de lo posible vayamos conociendo este magisterio. El de Pío XI con la Casti Connubii, el de Papa Pablo VI, la Humane Vitae, todas esas encíclicas, la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida del Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, todo el contenido del magisterio de la Iglesia y por supuesto señalar Amoris Laetitia del Papa Francisco, que es como un manual sobre el matrimonio, la sexualidad, la virtud de la castidad y todos los valores que debe tener el sacramento del matrimonio y la familia. También la dignidad del matrimonio, porque a la dignidad del matrimonio se oponen, por un lado, el desconocimiento sobre el valor cristiano del matrimonio, sobre el carácter vocacional del sacramento del matrimonio, porque es una vocación. Todos hemos sido, los que estamos casados hemos sido llamados a la vocación al matrimonio y todas las responsabilidades que conllevan, ¿verdad?
la felicidad del cónyuge, la procreación de los hijos, el sostén de la familia, hacer del hogar el cielo aquí en la tierra de todo el grupo familiar, padre, madre e hijo, y también atentan contra esta dignidad del matrimonio, la negación de la nobleza de la procreación, o sea, la nobleza que tiene ser colaboradores con Dios en la generación de los hijos que traemos al mundo. Y también el ejercicio de la sexualidad cuando se hace mal uso de la sexualidad dentro del matrimonio, pues se atenta también contra la dignidad del matrimonio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.